Obviamente nuestra madre coca, si nosotros ingerimos, no solamente va a sanar nuestro cuerpo físico, sino también va a sanar nuestro cuerpo espiritual que cada uno de nosotros tenemos. Y a medida que estamos chachando o pichando nuestra hojita de coca y también usando la cal o eh, va activando algunas propiedades de la hoja de coca de acuerdo al estado anímico de las personas que estamos chachando. De una u otra forma, la información entra a través de eso, ¿no? Y cada uno va expresando de acuerdo a su forma, a su preparación, de acuerdo a su amor tan grande que tiene hacia la Pachamama. De una u otra forma, la parte espiritual o la parte o el conocimiento de nuestros abuelos, de nuestros ancianos, es a través de la hoja de coca. Y indudablemente no estamos separados de este problema que está habiendo en todos los países que se consume, que se cultiva la hoja de coca. Obviamente desde lo más profundo, desde lo más sagrado de la hoja de coca, estamos tratando de proteger, estamos tratando de cuidar y de una u otra forma estamos tratando de poner un mensaje en cada uno de ustedes para que pueda mantener ese equilibrio del espíritu de la mama coca con la Pachamama. Y también de una u otra forma estamos tratando de mandar ese mensaje a cada uno de ustedes y en lo que saben hacer, en lo que saben expresar, estamos mandando ese mensaje para que de una u otra forma este problema que se está suscitando se pueda resolver. Desde lo más profundo, ese es el mensaje de nuestros abuelos, ese es el mensaje de la mama coca, porque de una u otra forma día a día vamos a superar estas problemáticas que está habiendo, ¿no? Gracias. Los abuelos dicen, Som kausan munaspak ambiwaskupiangi. Es una enseñanza. Yo diría que es una ley. Si quieres vivir bien, tome yagé. ¿Y qué sucede? En la escuela a uno le enseñan a preguntar. ¿Ya? Y en alguna ocasión yo le preguntaba a mi maestro, Taita José Jajoy, le dije que yo quería aprender o quería saber qué es eso del yagé. Obvio, yo venía ya tomando, pero como a uno le nace esa vaina que quiere aprender ya, ¿no? Esa inquietud, entonces me ocurrió preguntar. Yo quiero saber más de yagé. Taita me dijo, Huascamán de Chaicón Munaspa, Huascaupiay. No hay otra forma. Insisto, no hay otra forma. El yagé se aprende tomando. Ya. Hemos dicho aquí que es una planta sagrada, una planta maestra de conocimiento. Obvio, como todo conocimiento, tiene sus riesgos si no lo haces bien, ¿verdad? Entonces, ambihuasca es tomando. Yo creo que aquí podemos discutir mucho, tratar de hacer entender este tema de las plantas, pero si no lo probamos va a ser muy complicado. ¿Ya? Lo que sí puedo decir es que cada vez el consumo de las plantas como ambihuasca y coca que yo conozco, cada vez está en aumento. Cada vez mucha gente se está acercando. Cada vez la gente lo requiere más, y especialmente en las ciudades. ¿Ya? En el exterior lo están pidiendo. Yo estuve el año pasado invitado en San Francisco, California. Pues ahí me dijeron, Taita, ¿y cuánto vale la toma? Yo con pena, con miedo dije, ¿será que dan $100? ¿No? Pregunté. ¿No? Y al día siguiente me dijeron, Taita, cada uno dejaron $300 por la toma. Pues si eso es así,
pues nos llenamos, nos llenamos la jigra, los bolsillos. ¿Ya? Pues si a mí me pagan 60.000 en Bogotá. ¿Ah? Entonces, mire esos otros riesgos, ¿no? En lo económico. A mí lo que me interesa es en Bogotá o donde pueda estar, en Estados Unidos. Bueno, yo estuve en Japón, en Francia, he estado en Alemania. Donde pueda estar, lo que me han indicado es que cure la gente, es lo que quiere la gente, no más. ¿Ya? Entonces, si puedo hacer eso, sanar las personas, pues buenísimo. ¿Ya? Yagé se ha demostrado que se puede curar migraña, por ejemplo, úlceras gástricas, tipos de cáncer, ¿ya? Problemas de piel, psoriasis, herpes zóster. Yo puedo mostrar que sé curar eso. Luego entonces tienen que investigar si yo sé o no sé, si yo soy médico o no soy médico. Ahí está el problema. ¿Ya? ¿Por qué tienen que someter esa sabiduría a confirmar si eso existe o no existe? Me parece redundante. Ya la academia ha dicho, las investigaciones han dicho que la coca es muy buena, no solo como alimento, sino como medicamento. ¿Para qué más insistimos en eso? Apliquémoslo, ya, apliquémoslo, ¿verdad? Para mi entender, esto no va a parar, profesor Tovar. Cada vez está en aumento. Obvio, nosotros estamos defendiendo la hojita de coca en su estado natural, ¿ya? Yo siempre estoy cruzando aquí en Bogotá y Piales, ¿verdad? Pues como no puedo tomar yagé para poder manejar, porque me produciría vómito, ¿ya? ¿Qué hago? Me pongo en mi mentón hojas de coca y perfectamente manejo 10, 12 horas sin problema, ¿ya? Porque pues me quita el sueño y ya, yo sigo manejando el Taitamóvil, ¿ya? ¿Ya? Si es tan bueno, ¿por qué no lo aplicamos? ¿Por qué no lo consumimos? ¿Ya? Muchas gracias a nuestros panelistas. Un aplauso final. Mesa redonda, la hoja de coca, recurso natural y salud integral. Vamos a empezar como primer expositor al psicólogo John Eddowes Villarán, psicólogo clínico y terapeuta alternativo. Él viene representando al Perú. John. Muy buenas tardes a todos y a todas las plantas sagradas que están con nosotros hoy día. El Perú es uno de los países que tiene casi todos los climas del planeta, uno de los mares más ricos y de ahí hasta la Amazonía, imagínense la cantidad de especies vivas que tenemos en el territorio peruano, lo cual no es muy diferente del territorio colombiano, ecuatoriano, boliviano, ¿no? Pero en el caso del Perú es especialmente diverso, ¿no? La siguiente. Perdón, retrocede un minuto. Entonces tenemos el mar, los Andes, la Amazonía y habitan en este territorio 72 grupos étnicos distintos. Cada grupo étnico un lenguaje, ¿no? Con algunas influencias, y cada lenguaje un mapa del mundo y cada mapa del mundo un mapa de medicina. La diversidad que tenemos entre especies y conocimientos sobre ellas medicinales es una fuente, como os decía antes, no es una biblioteca impresa, pero es una biblioteca viviente. Una de las arcas de Noé del planeta donde se guarda el germoplasma para repoblar zonas que podrían quedar devastadas, ¿no? La cantidad de especies y los diferentes pisos ecológicos en los que pueden habitar es interesante. Siguiente. Entonces, el Perú como territorio, como nación, tiene grandes posibilidades si consideramos la biodiversidad, la multiplicidad cultural y las tradiciones curativas ancestrales vigentes, recreándose. Algunas en aislamiento, hay pueblos amazónicos en aislamiento, que mantienen su propia forma de responder a sus problemas de salud en su relación con la naturaleza
donde el Estado no tiene nada que ver con ellos, nadie se acerca a ellos teóricamente. Entonces, tenemos limitaciones. Falta de política intercultural, en este caso está redactada y vamos a ver el texto de la aprobación reciente de esta política de salud intercultural en el Perú. Pero el uso de recursos naturales en los servicios públicos, o sea, es la gran ironía, ¿no? Las postas vacías, los hospitales con escasez de medicamentos y la gran biodiversidad alrededor de todas estas postas de salud aisladas en diferentes partes del territorio. Además, el personal de salud, normalmente entrenado en un sistema universitario, que al no reconocer y valorar los recursos naturales y las tradiciones culturales, se siente superior a la población y tiene problemas para llegar, y más aún, a veces no tienen ni los insumos con los cuales proveer de acuerdo a la forma como fueron entrenados. Yo trabajé un libro con unos enfermeros técnicos de la Amazonía, y claro, ellos te explican cómo tratar las cosas en varios escenarios, solo con plantas y paracetamol, ¿no? Mezclando las cosas que pueden encontrar a su disposición para trabajar. Por supuesto, los prejuicios. Einstein decía, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Y entonces una de las formas que ha sustentado la dominación de algunos pueblos, de los gobernantes sobre determinados pueblos y la marginación, se basa sobre prejuicios que por supuesto colocan a algunos en un nivel superior y a otros en un nivel inferior. De modo que tratar de entender los conocimientos de un nativo para alguien que ha sido formado en una medicina moderna es un abismo. Yo trabajé en el Ministerio de Salud, en el Instituto de Medicina Tradicional, y una de las lecciones que aprendí es que, yo soy psicólogo clínico de profesión, una de las lecciones que aprendí es que los médicos no deben supervisar temas de medicina tradicional porque no tienen la preparación ni antropológica, ni tienen la capacidad en sus marcos de referencia epistemológicos, culturales, etcétera, 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 para tratar de entender y creer que el fenómeno que están percibiendo es válido. Siguiente, por favor. Entonces, les quería mostrar, estos son cuadros de Pablo Amaringo, que ya falleció. Si ustedes ponen Pablo Amaringo en internet van a encontrar cientos de cuadros. Cada cuadro es una visión de ayahuasca, cada visión de ayahuasca es una lección de medicina tradicional, donde por supuesto también está la coca. Voy a usar estos cuadros porque empecé diciendo que alrededor de nosotros hoy en día deben haber muchos de estos seres celebrando lo que estamos conversando, las intenciones que estamos poniendo y las ganas de cambiar la cabeza a quienes no dejan que las cosas tomen su verdadera magnitud, tal y como es el territorio y la sabiduría que sobre él se ha desarrollado a lo largo de los siglos. Entonces, tenemos dos fuentes, las fuentes ancestrales y el mestizaje. O sea, Pablo Amaringo decía, en el Perú ya casi no hay indígenas y casi no hay blancos, la mayoría somos mestizos de una forma u otra. La medicina tradicional está en un proceso de mestizaje permanente. Y no solo me refiero dentro del territorio peruano, sino gente europea que viene a tomar ayahuasca, que viene a usar hoja de coca o el cactus de San Pedro, y ellos recrean las tradiciones curativas nativas y agregan siempre algo. Ese es un mestizaje que no está detenido. Es más, para los antropólogos clásicos ya no existen los chamanes en el planeta. Son una especie extinta, porque el chamán era una entidad que aglutinaba a todo un pueblo que era reconocido como el mejor de todo un grupo y lo guiaba a la subsistencia y era el poder militar, religioso, médico, etcétera, 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 todo en uno. Hoy en día lo que existen son técnicas chamánicas derivadas y una mixtura, porque al Cusco no solo llegan europeos, llegan lamistas, llegan budistas, el mestizaje de tradiciones espirituales y medicinales es inmenso, pero no tiene espacios donde trabajar, donde recrearse. Hace años yo le decía al director de la Biblioteca Nacional del Perú, en esa época era Sinesio López, un sociólogo, le decía, imagínate todo lo que se ha escrito en el Perú y ponlo en una habitación, mentalmente. Ya le decía, ahora imagínate todo lo que no se ha escrito. Obviamente eran más habitaciones las que uno se puede imaginar. Muchas cosas en el Perú, los vestigios arqueológicos, las cosas que se van descubriendo, son fragmentos de corpus, de conocimiento, de marcos de referencia que daban respuesta. Ahora, siguiente, por favor.
Vamos a hablar de un tema concreto por un momento. La política de salud intercultural aprobada por el gobierno. Este texto es del 1 de abril, firmado por el presidente que acaba de salir, Ollanta Humala. Entonces, acá están aprobando la política de salud intercultural, ¿no?, que implica que la atención de salud va a ser un derecho humano que favorezca la inclusión. Imagínense qué puede significar esta frase. ¿Qué quiere decir? Que pueden entrar cualquier persona que trabaja en salud debería poder entrar. Cuando yo trabajaba en el ministerio decía hay que hacer un monumento al personal de salud no reconocido por el Estado, que les aseguro que es mucho más numeroso que el personal oficial. Solo hasta hace unos años más de la mitad de los peruanos nacían con partera, no nacían en parto hospitalario. Luego el ministerio se ha preocupado de ganar, de jalar a la gente, de hacer casas de espera, de cambiar a parto vertical, porque el parto horizontal es algo que no era aceptado por la mayoría de mujeres indígenas o mestizas del Perú. Era considerado además insultante, ¿no? y además rompiendo todas las reglas de lo que se consideraba hacer un buen parto. Un buen parto debe mantener el calor de la mujer, de darles hojas de coca, sus mates calientitos, y en las postas era la mujer abierta de piernas, echada en una camilla helada, con todo el mundo mirándole sus partes íntimas, y entonces había mujeres que llegaban a decir, yo prefiero morirme con el hijo adentro, que mostrarme de esa forma ante la gente, ¿no? Era una cosa humillante. Entonces, miren lo que la política de salud intercultural nos está facultando teóricamente. Vayamos a la práctica. ¿Algún funcionario del Estado anunció que habían aprobado este texto? Yo me enteré 2 meses después porque alguien me lo mandó y lo comenté en un medio, y la gente me escribía pensando que yo lo había hecho, porque era el primero que hablaba públicamente de este tema. No habló ni el ministro de Cultura, ni el ministro de Salud, ni el del Medio Ambiente. Al ministro del Medio Ambiente del régimen anterior, que había sido mi alumno muchos años antes, yo le dije, la medicina tradicional, el Ministerio del Ambiente, el Perú, la biodiversidad, yo todo entusiasmado, y ya su respuesta después de varias insistencias mías fue, ¿tú crees que eso funciona? Entonces, ese es un poco el nivel de creencia que puede haber entre ciertos funcionarios públicos y estos temas que nosotros estamos mencionando. Siguiente, por favor. Entonces, el texto de salud intercultural fue fruto de un proceso de consulta previa de 2 años. 2 años con diferentes instituciones para sacar ese texto que han visto anteriormente. Y parte de ese texto, que he sacado porque era muy largo, decía concretamente esto: implementar más servicios y profesionales de salud. Ahí no están diciendo si son entrenados por el Estado o si son tradicionales. Incorporar saberes y tradiciones de las poblaciones. ¿Cómo? ¿Ustedes se imaginan cómo un médico que nunca ha trabajado con medicina tradicional o que ha compartido un espacio de servicio público con alguien de medicina tradicional, cómo se puede relacionar con el tema? ¿Cómo va a pensar que la autoridad, la jerarquía, cómo organizar eso? Todavía es un misterio, nadie habla. El nuevo gobierno aún no comenta sobre cómo, o sea, la palabra salud intercultural todavía no aparece en el discurso ni de la ministra de Salud, ni tampoco en el presidente, que vamos a ver qué cosas dijo ahora. Lo otro es los conocimientos acumulados a través del tiempo que pueden mejorar la salud del conjunto de la población. Esto es obvio en la hoja de coca. Conversamos en el almuerzo, ¿no? Formas de demostrar que la hoja de coca funciona para determinadas cosas. Bueno, si no hubieran perjuicios raciales, bastaría con que la población lo hace, lo usa y te dicen, a mí me sirve. Pero hay que demostrarlo ahora en otros términos pero ahí se mezclan las cosas, pues, porque las plantas no pueden ser tratadas como medicamentos de farmacia. Los medicamentos de farmacia deben pasar por unas pruebas severas porque son sustancias con las cuales los seres humanos no han estado en contacto previamente, son nuevos desarrollos. En el caso de las plantas son productos alimenticios, productos suplementarios que han estado en contacto con la población desde muchos siglos atrás. Ahora vamos a ver, y me adelanto solo para ponernos en un marco de referencia, la hoja de coca tiene milenios, muchos siglos, de respeto, veneración y uso medicinal demostrado arqueológicamente. Y no tiene pues ni medio siglo de crítica, ¿no? Desde que se atrevieron a llamar la planta maldita, porque se le ha llamado por milenios planta sagrada y luego desde hace medio siglo pasa a ser una planta maldita, pero vamos a ver un poco qué implicancias y quién puede llevar eso.
Solo los prejuicios raciales pueden hablar de esa forma de algo que la mayoría de la población respeta profundamente. Solo para que tengan una idea, el 10% de la población peruana habla quechua. ¿Ya? Son 3 millones de personas que hablan quechua en el Perú. En lenguas indígenas amazónicas son menos, ¿no? Ahí la población creo que llega a unos 600.000 habitantes, más o menos, que hablan diversas lenguas. El grupo más extenso, que son los aguaruna o aguajún, son alrededor de 300.000, 350.000 más o menos. Okay. Avancemos. Ya, ¿qué dijo nuestro nuevo presidente inaugurado el 28 de julio? Ahí lo ven bailando, no sé si algunos han tenido la oportunidad, tenemos ahora un presidente que baila, lo cual para mí es un buen dato, porque todo en medicina tradicional es canto, es baile, es alegría, ¿no? A las plantas se les canta, se les baila, ¿no? Se alegra, se comparte con ellas emocionalmente más que racionalmente, ¿no? Es otro sistema de pensamiento, de relación, de entendimiento, de vínculo, ¿no? Entonces, este presidente que ahora baila, se alegra, se ríe y que es economista, y voy a subrayar esto que es economista porque uno de los cultivos más extensos del Perú es la hoja de coca. El valor de esos cultivos es inmenso. Y a un economista como él fácilmente se le puede decir, ok, ¿dónde se va ese recurso natural que genera un ingreso muy grande? Entonces, claro, el monopolio del Estado casi obliga a los cocaleros a venderle al narcotráfico porque el precio de NACO, de la empresa de la coca, es tan bajo que a nadie le interesa venderle NACO. Tiene que entrar o sea, tienen que amenazarlos ya casi o no tener otra alternativa para que el campesino quiera venderle al Estado. Además es un monopolio que viene de, ¿cuánto tendrá de NACO? 25, 30 años fácilmente, de una filosofía de gobierno militar de la Fuerza Armada, ¿no? Entonces es como un dinosaurio que persiste sin ningún sentido. ¿Ya? Ok, entonces, ¿qué dijo el 28 de julio en su discurso inaugural a la nación el nuevo presidente? Dijo, tendremos un sistema de salud moderno. Pucha, que eso a mí me asustó. Pero moderno, también nosotros debemos salir de acá con algo claro. Lo moderno no es seguir abusando de las poblaciones indígenas. Eso no es moderno. Es más, casi todos los proyectos para recibir financiamiento necesitan 2 palabras mágicas en la actualidad. Uno es de género y el otro es interculturalidad. Casi sin eso, en nuestra área, casi son los 2 requisitos que sean componentes de proyectos de desarrollo para que puedan tener mayor facilidad de financiamiento. Entonces, un sistema de salud moderno y con acceso universal. Obviamente, si hablamos de acceso universal, acabo de mostrarles la diversidad cultural del Perú. O sea, un indígena de población aislada, un aymara, un quechua, un aguaruna, o un pescador de la costa, pueden tener diferentes ideas sobre lo que es la salud mental para ir a un terreno más neutro, ¿no? En fin. Y entonces habló de luchar, ¿cuáles son los problemas, digamos, más fuertes, ¿no? Estadísticamente, tuberculosis, cáncer, SIDA y los problemas de salud mental. Vamos a ver después las cifras de salud mental que está soltando el Ministerio de Salud hace unos meses, hablando pues de una cantidad de deprimidos en Lima y en el país. Entonces yo dije, esto es una oportunidad y una amenaza. Una amenaza porque alguien quiere comprar antidepresivos en cantidades masivas dentro del Ministerio de Salud. Y la otra es una oportunidad porque el mejor antidepresivo conocido es la hoja de coca. Y es un antidepresivo en un sentido más íntegro que lo que ofrece la farmacéutica. La farmacéutica te ofrece casi una patada química que a algunos les funciona al comienzo y luego a la mayoría no les va nada bien. Y alternativas como la hoja de coca son nutricionales. Cuando uno trata un problema nutricionalmente, mejora varias cosas a la vez, que no es la filosofía de los sistemas de salud modernos, donde se dividen en especialidades y cada especialidad tiene un proveedor de una pastilla. Ustedes van a estar el visitador médico. ¿Quién hace visita médica de plantas medicinales? ¿Qué razón tendría que seguir existiendo para que no sean visitadores médicos de productos de otros proveedores? Uno de los problemas del sistema de salud es este compromiso ciego con los proveedores como bajo argumentos de que son lo más científico, lo más moderno, y ese es mi temor ahí. No, lo último. En el Perú, los que estamos mirando la biodiversidad y las tradiciones curativas, podemos estar mirando una de las cosas que puede catapultar el sistema de salud y la salud pública a un nivel mucho más alto.
El Perú además tiene aguas termales, tiene un montón de sitios naturales de curación que en otros lugares se ponen en valor de otra manera y se hacen polos de desarrollo para terapia para problemas específicos. Servicio de Salud y Espíritus de la Naturaleza, que es con enfermeros técnicos interculturales amazónicos. Ese es como un manual para ellos. Ahí mezclan pues las ideas de, ¿no?, tal planta con paracetamol y si solo tienes las plantas estas o combinas aquellas. Es un mapa de lo que realmente tienen que hacer para dar respuestas a problemas de salud en su entorno con lo que tienen en realidad, ¿no? La filosofía posmoderna nos plantea esta dicotomía: la realidad se inventa o se descubre. ¿Qué piensan ustedes? ¿Lo que vemos nosotros es lo que hay o lo que vemos nosotros es también algo inventado en nuestra cabeza? Hay de ambas fuentes como para creer que en realidad no hay que estar tan seguro de que yo percibo la realidad tal y como es. Más aún cuando se trata de prejuicios raciales, cuando se trata de plantas medicinales, de plantas psicoactivas. Y poco a poco estoy entrando al tema de plantas sagradas y psicoactivas, donde la coca es pues lo que han venido diciendo en la mañana. Es el gran insumo no solo para la salud física, sino para el mantenimiento de la depuración del cuerpo, que es otra de las bases de la medicina tradicional. Yo cuando recién empecé a entrar a la medicina tradicional, lo primero que me llamaba la atención era que todo empieza con purga, todo empieza con limpieza o empieza con dieta. Y a veces eso es todo el tratamiento, no se llega ni a otras plantas, es simplemente la limpieza. El cuerpo hace el resto. ¿Ok? Entonces, nosotros recreamos lo existente. Imagínense qué cosa puede ver un médico en relación, un psiquiatra en relación, con todo respeto, colega, un psiquiatra convencional, en relación a alguien que trata pacientes mentales con ayahuasca o con harina de coca, o como en mi caso también, que les mando baños de San Pedro en spray. El San Pedro es el otro cactus. Todas son plantas tranquilizantes, todas son plantas para el sistema nervioso, todas los hacen soñar, y en esos sueños se abren muchas veces los conflictos de las personas, y entonces se trabaja con una fineza. Un psicoanalista en Lima decía que una sesión de ayahuasca era como 5 años de psicoanálisis, ¿no? Yo creo que se queda corto todavía, ¿no? Pero es variable, no siempre es igual. No todo es una sola cosa. Una sesión de ayahuasca puede ser la gran transformación de una persona, y yo trabajé en la selva peruana con rehabilitación de adictos de pasta básica de cocaína y de clorhidrato, y claro, 9 meses trabajando con uno, purgas, dietas, ayuno, meditación en la selva, salían del centro y se iban a fumar a las 2 semanas, ya estaban otra vez todos andrajosos caminando por ahí. Entonces, y otros que venían, tomaban una vez y cambiaban. Entonces, una de las cosas que yo al comienzo pensaba era que un adicto era un chamán que se equivocó de sustancia. Entonces, en vez de levantar, se estrellaba contra el techo, ¿no? Se había puesto algo encima y no. Porque, ¿qué cosas son las experiencias trascendentes, las experiencias psicoactivas? Son una manera de salir de nuestra caja de pensamiento, y muchas veces la respuesta está afuera, pues. Y nos la damos nosotros mismos, o nos la dan las plantas. Cuando yo escuchaba en la mañana, decía, claro, de chico, yo, colegio católico, primera comunión, ¿no? Toma a Jesucristo, conversa con él, nunca me contestó, pero desde la primera vez que tomé ayahuasca, había alguien que me hablaba ahí, y me enseñaba, y me volvió mejor terapeuta, a mi manera, porque yo también soy un mestizo, ¿no? Por supuesto que la medicina tradicional, hay purezas de algunos sistemas médicos, pero la medicina tradicional es de todos y todo el planeta se sigue juntando. Y esto que pasa en la medicina tradicional pasa en un montón de cosas, y es una manera de recrear estas ciencias, ¿no? Ok, siguiente. Entonces, Santo Tomás decía, ver para creer. Pero la teoría de los prejuicios, ¿qué nos enseña? Lo veré cuando lo crea. Hay cosas que no puedo percibir mientras no acepte siquiera la posibilidad de que eso exista, o sea, una posibilidad en algún nivel de la realidad, ¿no? Entonces, imagínense pues este tema de la salud intercultural, de las plantas medicinales, cómo entrar a los sistemas públicos de salud. Siguiente. Todo el gobierno pasado se pasó hablando de inclusión social. ¿Cuántas plantas entraron a los servicios de salud pública? ¿Cuántos practicantes de medicina tradicional entraron a la salud pública? Que yo sepa, ni uno. Es más, algunas cosas que ven de medicina tradicional, porque en una época cuando yo trabajaba en el Ministerio de Salud, había médicos tratando depresión, sobre todo en tercera edad, con hoja de coca, y con muy buenos resultados.
porque además, al ser la coca uno de los productos que aporta una gran cantidad de calcio, es pues una de las maravillas para la osteoporosis, que es uno de los grandes problemas de la tercera edad. La coca está ligada a buenos hábitos, es medicina, es alimento, no se merece esos calificativos. Es una planta maestra en simples, son plantas que enseñan la medicina. ¿Cómo le enseñan? No siempre es una voz, a veces nos vuelven más sensibles, a veces nos hacen percibir mejor los vegetales o las cosas o las emociones de la gente. Nos están enseñando a ser más útiles para aliviar el dolor, la salud de otra gente. Es una planta que da cohesión social. La hoja de coca se tiene que invitar en un velorio, en un entierro, en un bautizo. Si hay mincas, es decir, que vienen mis amigos, mis familiares a construir mi casa porque yo me acabo de casar, yo no les doy hoja de coca, es la ofensa más grave que yo les puedo hacer a ellos. Entonces, es una hoja que da cohesión social. Por supuesto, en los velorios no falta, ¿no? Los pescadores la usan, los mineros la usan, los camioneros. Ustedes van por la carretera Panamericana Norte y dicen, se vende coca y bica, porque venden coca y bicarbonato para los camioneros que van chachando para no quedarse dormidos en la carretera. Y además eso nos plantea todo otro problema, porque el día que empezó clorhidrato, o bebió mate o chachó hoja de coca, porque la prueba da solo positivo o negativo, no da graduación de cómo o de qué fuente. ¿Ok? Y entonces la coca además como hoja se usa para conversar a varios niveles, tanto con nuestros seres humanos, tanto con las plantas, como con los ancestros, que como les decía al comienzo, seguramente deben estar bailando alrededor de nosotros. Si tomáramos ayahuasca o mambiáramos suficiente hoy día, seguramente veríamos que el auditorio está más lleno de lo que parece. ¿Ya? Y por lo tanto, desde esa perspectiva, la hoja de coca está dentro de una óptica de promoción. Pero vaya, eso ha sido milenario. Ahora, ¿qué cosa tiene medio siglo de predominio, más o menos? Este es el otro lado. Ya pasó de planta sagrada a un discurso oficial de planta maldita, que como es planta maldita, hay que generar toda una burocracia para combatirla y formas de combatirla que se han detallado hoy día en la mañana y que son terribles y que además no sanan las heridas, no mejoran las cosas y no hacen ricos a la mayoría, sino a un grupo que además no se mueve dentro del orden que la mayoría quisiera respetar. ¿Ya? Entonces, ustedes ven los productos de afuera, cuántas formas industriales, cuántas formas modernas de aprovechamiento podría tener una planta que es uno de los cultivos más grandes. Si en el Perú hay el Instituto de la Papa, imagínense ustedes que debería haber de la coca, con la misma razón, ¿no? En fin. Ok, entonces, acá se asocia, regresa un segundito, por favor, a la adicción, el deterioro mental, se considera antisocial y genera desconexión. Mientras mambear, chachar, es un acto colectivo y social, muchas veces inhalar cocaína termina siendo un acto, cuando es en exceso, paranoico y aislado, ¿no? La persona y sus propios temores alrededor, no más, en los casos extremos. Porque hay gente que la consume y también la sabe usar, o sea, nos guste o no, pero no es lo que más trae problemas sociales, definitivamente. Siguiente. Todas las plantas importantes, espirituales, nos llevan a trances, a estados alternos de conciencia. La coca también de una manera suave, progresiva. No es como la ayahuasca, uno toma la ayahuasca y a la media hora, a la hora, dependiendo de la sensibilidad, estás en otro mundo, estás viendo colores, formas, líneas, personajes, estás en otro lado. La coca, la subida es más lenta. El San Pedro también es más discreto. Pero son plantas que son plantas del sistema nervioso, de la conciencia. Baldomero decía, son nutrientes del sistema nervioso, ¿y por qué no? ¿Ya? Y el trance no se utiliza dentro de perspectivas de psicología, conciencia o formas de conocimiento del mundo. Yo estudié psicología en la Universidad Católica. Cuando empecé a avanzar en mi tema me decían, no, tú tienes que ir a antropología. Entonces ya no llegué a profesor en psicología, sino en antropología. Porque ya lo que yo hacía era antropología, ya no era psicología. Y fíjense, estamos hablando de las plantas sagradas de los indígenas, de los estados alternos de conciencia donde hay una maestría en el uso y manejo, y que además el Perú tendría la posibilidad de, para teorizar en la psicología, ver qué cosa es la esencia humana dentro de tanta diversidad cultural. Siguiente. Entonces, en el aprendizaje terapéutico, para lo cual estas plantas son fundamentales, mientras en el sistema médico nosotros usamos lo que se llama el hemisferio más racional, lógico, matemático, no todo se lee, todo se apunta, se memoriza, se da examen.
En la medicina tradicional se usa mucho más el otro lado del cerebro, es decir, la parte intuitiva, que es musical, que es emocional, ¿no? Como habrán visto el desfile de personas de la mañana, ¿no? Es algo que está más ligado a otro tipo de funcionamiento, de entendimiento y de relación. ¿Ok? Entonces, para el aprendizaje, pues, nos facilitan lo intuitivo, son oníricas, visionarias, ¿no? Se aprenden los cantos, con las plantas se canta, uno se relaciona cantando. Los shipibos tienen estas telas pintadas con los diseños Kené. Eso se ve sobre los cuerpos de las personas. Y cuando uno está enfermo, vibran de una manera. Y cuando viene el curandero, el chamán, el maestro, el taita, y le canta el icaro, le cambia la forma de las líneas y así se cura la enfermedad. Ahora, ¿cómo se lo hacemos entender a un servicio de salud con médicos promedio, ¿no? Un poco difícil. Ok, entonces hay sueños, hay visiones, hay trance como medios de aprendizaje para curar a otros. También se llega pues a esto a través de enfermedades graves, accidentes, cualquier cercanía con la muerte, falta de sueño, temperaturas extremas, baile prolongado, ayunos, dolor intenso. Y también se aprende en medicina tradicional observando a la flora y la fauna, sus propiedades, sus características, o los animales cuando tienen una enfermedad, qué planta van, huelen y se curan. Ahorita termino. Siguiente. Entonces, para el diagnóstico, esto es comunicación con lo sobrenatural. No son máquinas, no son escáneres, ¿no? Un curandero de San Pedro le decía, ¿cómo puedes saber tú que una persona se va a enfermar? Porque adelantaba gente que se iba a enfermar de tal o cual parte del cuerpo. Entonces yo decía un preguntón, pues, me decía, es como una lámpara de pergamino, donde hay las zonas más oscuras, ahí se va a enfermar. Es el mismo principio de una máquina Kirlian, que vino un científico ruso a explicar a Lima. Pero en fin, vamos rápido para acá. Siguiente. También hay pulso, percepción de órganos y lo otro, es el presidente del Perú se va a China. Ha dicho que el primer país que va a visitar es China. Entonces no sé cómo hacerle llegar que se dé cuenta que en China hay hospitales súper modernos al lado de hospitales súper tradicionales y se respetan entre sí, se complementan y ambos trabajan en pro de la salud pública sin tener ninguna discusión de por medio. Siguiente. La brujería, pues imagínense, ¿cuánta gente muere de brujería en el Perú al año? No hay estadística de salud pública, no hay ni siquiera un protocolo. Pero les digo, la brujería que yo algo he estudiado se basa a veces en contaminación con sustancias que se ingieren a través de la comida, la bebida y comienzan a producir enfermedades que son tipificables. Siguiente. ¿No? Entonces, ahí está las cifras de la depresión, ¿no? Es decir, coca y depresión. La coca puede ser el gran Prozac de estos tiempos, ¿no? Creo que además la gente... Nosotros no solo hay que hablar a las autoridades, hay que hablar a la opinión pública, porque la opinión pública tendría que tener el derecho de decir, este es un antidepresivo, estos son los alcances, los límites, las contraindicaciones, y este es un tratamiento con plantas. Usted tiene todo el derecho de elegir. Siguiente. Y para terminar, yo quiero soltarles una idea que son los jardines etnobotánicos. De los pueblos indígenas aprendí que sin territorio ellos mueren, desaparecen. La medicina tradicional es lo mismo. ¿Cuál es el territorio de la medicina tradicional? No hay, porque no está en las universidades, no está en los servicios de salud. Necesita la medicina tradicional una o muchas casas y necesita desarrollarse en lugares donde le sea propio. Entonces, las zonas de reservas naturales también deberían ser zonas de hospitales docentes de medicina tradicional. Las postas de salud, ahora se habla de postas de salud intercultural. ¿Quién las va a alimentar? Tiene que alimentarlas jardines etnobotánicos que crezcan al lado de las postas. ¿Qué cosa debe hacer el jardín etnobotánico? Recolección y propagación de especies y conocimientos para no solamente su área, sino intercambio con otras postas y revivir en la antigüedad en el Perú. Gran parte de la salud y de la buena alimentación se basaba en el intercambio entre pisos ecológicos que daba cosas complementarias, ¿ya? Entonces, aumentar la idea de los jardines botánicos es que los gobiernos regionales los tengan, las municipalidades, los centros educativos, las empresas privadas, sobre todo esas que hacen tremendo daño al medio ambiente, ahí tenemos una idea para venderles. La verdad es que estas cosas, todos los humanos vamos a pasar, las plantas y el planeta va a seguir. Entonces, todo lo que desarrollemos en este sentido son fuentes de conocimiento, de bienestar para el futuro. Más cursos de medicina natural, promover investigación en salud pública. Siguiente.
Entonces, estas son pues algunas de las ideas de la gente que he entrevistado, de quienes podrían estar en estos lugares. ¿Ya? Siguiente. ¿No? Entonces estos hospitales pueden ir a los bosques, montañas, reservas. Ahí hay que juntar a los médicos modernos y los conocedores de la medicina local reconocidos por sus comunidades, ¿no? Siguiente. Miren lo simple que puede ser el secado de plantas. Esa es tecnología intermedia que debe llegar masivamente y reproducirse casi sin necesidad de grandes expertos. Este es también del museo, ¿no? Esas eran las salas de exhibición de las plantas y los productos derivados de ellos. Esta era la sala del museo tenía cuatro salas. La más grande, la de Coca, que la hizo Baldomero. Ahí está, él es una de las vitrinas. Y el Museo de Plantas Mágicos Sagradas del Perú, así se llamaba, tiene un subtítulo que yo lo sugerí, lo aceptaron, que dice Ciencia Indígena de la Conciencia. Es una ciencia indígena de la conciencia. Lo que ellos manejan es que navegan en estados de conciencia que son útiles para la medicina. Siguiente. Esta es la sala de San Pedro. La sala más grande era la de Coca, era el doble, más del doble de todas. Y después había la de San Pedro, que la hizo Lupe Camino. Yo hice esa de ayahuasca, que es la que ustedes ven ahí, que la idea era tratar de entrar a la sala y que se vea como una variación de ayahuasca con los colores en la oscuridad. Listo, muchas gracias. Ahora vamos a presentar al doctor Jorge Hurtado Gamucio, psiquiatra especialista en drogas en Bolivia. Les voy a hablar un poco de atrás, a pedido de algunos amigos que me han pedido, los más nuevos, porque los antiguos conocidos están un poco hartos de la información que voy a repetir, dado que la hemos hecho desde el año 84. Este es mi primer libro y ahí he referido las primeras experiencias que tuve aquellos años cuando me vi obligado a atender los primeros casos en Bolivia de abuso y uso problemático de cocaína, especialmente de cocaína base, que es la más tóxica, como vamos a ver cambio. Más o menos desde este año empecé a utilizar la administración de 100 a 200 gramos de hoja de coca semanal, de acuerdo a la demanda. No es que les dábamos una cantidad, les poníamos lo que ellos querían, 1 onza, 2 onzas, 1 libra, lo que querían, y ellos iban tomando. Después medíamos la diferencia y veíamos cuánto han consumido y llegamos a esa conclusión más o menos, ¿no? Que es relativamente baja. Los mineros, por ejemplo, consumen hasta 2 o 3 veces esa cantidad. Estos 50 pacientes fueron utilizados un poco aleatoriamente y no en la clásica estadística científica que estoy entrenado, porque no había caso. Uno, no teníamos dinero, y otro es de que los pacientes fueron apareciendo esporádicamente. Entonces, un estudio que se realiza a lo largo de 10 años. ¿Les parece poco? 50 pacientes es verdad, pero el problema es de que en Bolivia, a pesar de ser productor de coca y cocaína, no hay una alta incidencia de uso problemático. A manera de anécdota, en cierta oportunidad el gobierno francés nos ofreció un financiamiento para reproducir esta experiencia, pero necesitábamos 300, me exigieron, nos presentas 300 casos y te damos la plata. No pudimos juntar los 300 casos. Incluso se vio la posibilidad de importar drogadictos de Europa para hacer la experiencia, pero obviamente no fue muy fácil eso. Cambio. Solamente voy a presentar un par de slides porque no es un ambiente médico. Y al principio de cada paciente hacíamos una medición de su estado mental. Bueno, quiere decir que la persona básicamente no tiene alucinaciones, no tiene ideas delirantes, no hay desorientación, ni hay desequilibrio emocional. Simple. Un solo caso de los 50 no presentaba milagrosamente esto y nunca lo he entendido por qué. Era un tipo que consumía realmente harto, 5 a 10 gramos diarios, lo cual teóricamente 1 gramo es fatal, pero no es tan real. Y eso que es cocaína pura. Bolivia tiene realmente muy buena cocaína. Y después de la experiencia, resultó de que podíamos subir al 37% los casos. Y el estado mental malo era el más abundante, obviamente, ¿no? Que era el 54% y pudimos bajar al 36%. Sigue pareciendo bajo, pero en el ambiente médico hay médicos que no me creen, porque es alto, dado de que
problema médico con las adicciones, realmente estamos en malas condiciones. Entonces, aparentemente, para los expertos por lo menos, resulta que es un poco alto y genera alguna duda. Cambio. En cuanto al otro parámetro que utilicé, que ahora se ha vuelto una norma, en aquellos años realmente yo sufrí muchas críticas porque me dijeron ¿qué es eso de adaptación social? Es que el tema es de que yo nunca he ido a la opción cero como objetivo médico, como que se da generalmente. O sea, se considera curado a un paciente que no consume más, y eso no existe. La gente que ha estado involucrada en dependencia nunca deja. Realmente hay un cambio en la cantidad, en la frecuencia y en la calidad del consumo. Entonces, yo me fui para medir la adaptación social, que ahora se ha vuelto una rutina prácticamente en medicina. Ya no esperamos, porque tampoco sabemos si estas personas, como es ambulatorio el experimento, no había hospital acá. Entonces, la única forma de saber si había funcionado o no había funcionado el tratamiento, bueno, era investigar. Nos comunicábamos telefónicamente la mayoría de las veces con la familia, con los amigos, con los vecinos, con los empleadores o con los profesores, de los casos de los estudiantes, y les preguntamos, oye, ¿Juanito fue a trabajar? ¿No fue? A la esposa, oye, ¿cómo te va con la economía de la casa? ¿Juanito trabajó? ¿No trabajó? ¿Lo botaron del trabajo? ¿Consiguió trabajo? Y de esa forma hacíamos una medida de esta adaptación social. O sea, la persona, a pesar que consume, sin embargo, rinde socialmente. Entonces, de ahí salió este parámetro que, como les vuelvo a repetir, actualmente se lo ha incorporado en los manuales diagnósticos psiquiátricos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí van a ver, está escrito ahí, ¿no? Antes del tratamiento ni el 28% lograban estas personas de adaptación. En realidad eran unos vagos, que eso es lo que comúnmente vemos con la persona con problemas de dependencia o de consumos patológicos, ¿no? Mientras que logramos duplicar, 48% en promedio, logramos que estas personas se adapten al trabajo. Entonces, otra vez parecen cosas bajas, pero les digo, médicamente hablando es alto. Esto estoy hablando del año 84 al 94, 92, a lo largo de ese tiempo hicimos, no es un caso típico científico donde los pacientes están recluidos, no salen, no es el tal. Es un poco empírico el asunto, pero es lo único que teníamos a mano y lo único que se podía hacer en una época en que no conocíamos mucho de la cocaína. Cambio. De esa forma surgió de que al ver los problemas que tuvimos con esta técnica, que era darles a masticar, mal llamado masticado, chachar, aculicar o pichar más bien, ¿no? Que es porque consiste en chupar las hojas, ¿no? No lográbamos. La gente acostumbrada al chicle, a la goma de mascar famosa, le dábamos a masticar y se lo comía, lo cual desde el punto de vista técnico no es lo mejor que puedes hacer con la coca si quieres estimularte. Si quieres nutrirte o tener una estimulación prolongada, puedes comerla. Pero si quieres tener un efecto estimulante, tienes que tenerla en la boca, por la simple razón de que el alcaloide se absorbe directamente en la pared de la boca y no va al hígado, que el hígado lo filtra y lo destruye. Entonces no tienes un efecto estimulante. Y el drogadicto quiere tener efecto estimulante. De ahí tuvimos un problema con un colega del Perú que recomendó mate de coca para el tratamiento. El mate de coca tiene 1 miligramo por taza. Entonces, bueno, yo le dije que eso era peligroso, ¿no? Porque podía matar de risa al paciente, ¿no? Porque él quiere algo que lo estimule, ¿no es cierto? No es, o sea, si bien coincido con John en que yo también tomo ayahuasca y entiendo este mundo y participo, pero no es a ese nivel el tratamiento, ¿no? Yo no lo veo mágico, ¿no? Aquí yo lo veo un poco más farmacológico. Quiere estimulante, quiere lo que llamamos el kick o el flash, ¿no? Entonces eso se consigue con un buen masticado, si no, no hay. Entonces eso me obligó a improvisar este ajayo, que son los caramelos de coca que algunos me reclaman por no traer, pero hay razones para eso. He estado perseguido, he estado preso, he estado exiliado prácticamente por esta razón, entonces me cuido un poco, ¿no? Y no la tengo, más que en Bolivia. Entonces usamos el ajayo, que son unos dulces de coca, que no son los comunes que conocen aquí los amigos, sino son un poquito más fuertes y salen con mi receta exclusivamente, ¿no? Porque hay que medir
la tolerancia, el peso, etcétera, ¿no? Entonces, con este hicimos una nueva experiencia, cambio. En vez de masticar coca, les dimos a 157 pacientes, otra vez a lo largo de 10 años también, no estaban todos juntos, sino fuimos cazando los que se podían. Felizmente aumentaron ya en estos años, ¿no? Felizmente en el sentido de mi interés médico, obviamente. Y entonces ahí tuvimos, cambio, más o menos esta única gráfica que les pongo, que solamente es la actividad global que antes se llamaba adaptación social, según yo. Pero ya entró en el año 95 justamente esta nueva forma de medir, que es simplemente lo que les decía, esa gente trabaja, no trabaja, perdió el trabajo, etcétera, ¿no? Y ahí medimos y tuvimos realmente una mejora en los 12 meses que más o menos teníamos de un 30%, que otra vez parece baja, pero exactamente eso es lo que pudimos lograr, lo cual a mí me demostró realmente de que podíamos usar. Aquí hay que hacer una diferencia. La persona que tiene problema de consumo patológico, enfermizo o conflictivo, como quieran llamarle, dependencia para nosotros, ¿no? Nunca es aislado. No es que solamente tiene un gustito por la cocaína o por cualquier otra droga, no. Siempre, en el mayor porcentaje de los casos, las personas que tienen problemas de adicción tienen otros componentes psiquiátricos, van a disculpar otra vez el término, pero hay problemas. Y simplemente a veces el consumo es síntoma. Entonces con esos no podemos hacer nada. Entonces esto no sirve para todos. Muy difícil ubicar una persona que tenga solamente el problema de dependencia, de abuso o lo que quieran llamar de cocaína. Muy difícil. Y generalmente, ¿sabes quiénes eran estas personas? Lo entendimos por el estudio. Eran aquellas personas que previamente a ese periodo donde han abusado o han entrado en la dependencia, eran personas muy adaptadas. La mayoría profesionales o gente muy bien remunerada o con buenas capacidades, con buen equilibrio emocional, que por alguna tragedia de la vida encontraron la cocaína y como decía John, es un antidepresivo. Entonces les servía. Gente que había subido una tragedia familiar, conocía la cocaína y se sentía de pronto mejor. Entonces empezaron a abusar. Pero querían salir, querían hacerlo. Entonces cuando les dimos la oportunidad, la agarraron y hasta ahora siguen vivos. Pero aquella gente que estaba debajo del puente, que nunca tuvo una educación, que no tiene otra perspectiva en la vida, que le da lo mismo suicidarse con clef o con coca, realmente no hemos tenido éxito. Entonces hay que verlo también desde ese punto de vista. Si tratáramos integralmente los otros problemas con los cuales estas personas han entrado en dependencia y les administramos este sustituto, es posible que tengamos mejores éxitos, pero eso no lo hemos logrado porque nunca hemos tenido un apoyo económico. Todo lo que yo he hecho ha sido casi exclusivamente por mis propios fondos, porque obviamente en aquellos tiempos en Bolivia por lo menos era prácticamente un delito lo que yo he hecho. La ley, y no solamente actualmente, desde siempre, me obligaba como médico a denunciar a mis pacientes con listas de los que venían con dependencias. Pero hay otra ley, desde el punto de vista médico, que me condena por divulgar secreto profesional. Siempre soy ilegal. Si lo denuncio, violo una ley, si no, violo la otra ley. Así que ya me vale, simplemente hago lo que puedo hacer y lo que está a mi alcance y lo que mi conciencia me dicta. ¿Por qué ha sucedido? Porque aquí voy a entrar a explicar un poquito, y esto es un poquito nuevo para los amigos, para contentar un poco a los amigos de no repetirles la misma historia. Esto es por qué sucede según mi criterio, por qué hay esto. Porque mucha gente me decía, oye, lo que haces vos es darles otra forma de cocaína y listo, ¿no? Pero no es tan real. La industria ilegal de la cocaína utiliza esto, que también utiliza la industria legal. Por ejemplo, Coca-Cola y Stefan Chemical fabrican una buena cocaína y usan estos mismos químicos. No hay diferencia, solo la firma, quien la hace cambio. Entonces aquí, ¿no?, tenemos la receta del narcotráfico, ¿no? Cómo fabricamos cocaína, solamente para que entiendan un poco cómo se hace, y deriva en 3 clases. La primera es la hegonina, a la que le llaman cocaína mal llamada, ¿no? La segunda sí es la cocaína, porque tiene este átomo, cloro,
que no tiene el otro. Y la pasta, el sulfato de cocaína, es esta tremenda molécula que yo le llamo una molécula monstruo, porque son dos moléculas de cocaína juntas que no tienen cloro, pero tiene azufre. Entonces, van a entender ahora por qué hay problema, cambio. Entonces, el primero, metilbenzoilegonina, se disuelve en 100 ml de agua, apenas cuarto o menos gramos, o sea, no es soluble en agua. La egonina, el elemento energético de la coca, no se disuelve en agua. Van a entender por qué insisto en esto. La cocaína, que tiene otra vez el átomo de cloro, que la hace diferente, y yo no le llamo cocaína o ni siquiera hidrocloruro de metilbenzoilegonina le llamo, porque ese es el término correcto químicamente hablando. El cloruro de cocaína no es correcto, técnicamente hablando también. Y otra vez, el sulfato de metilbenzoilegonina, que, les repito, son diferentes. Estos son dos moléculas, esta es una con cloro y esta es el otro. Al ser soluble en agua, es el problema, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque el cuerpo es 70% agua. Si yo como egonina, la disolución no es tan alta. No puedo inundar todo mi sistema con la egonina porque no se disuelve, es muy lenta. La cocaína, en cambio, tiene 1176 veces más soluble. Entonces, es una cosa diferente tomarme un vaso de café a tomarme 1700 cafés. Esa es la simple diferencia. Y obviamente esto ya va más allá de la pesadilla, porque no solamente es mucho más soluble, porque bueno, no es soluble, pero como lo tomo fumado, lo fumo, utilizo mis pulmones que tienen una capacidad, están creados por la naturaleza para absorber gases. Entonces, la potencia, la velocidad de absorción y la cantidad, porque es el doble que entonces lo hace, un poco metafóricamente hablando, 10.000 veces más potente que el clorhidrato de cocaína. Entonces, ahí está más o menos. Y de ahí yo cambié. Al principio discutíamos mucho, hace 20 años atrás, coca no es cocaína. Yo me opuse al principio, decía, no, al final el valor de la coca, fuera de los nutrientes que podemos conseguirlos en otros lados, es la cocaína, porque es el estimulante, es el afrodisíaco, es el energético, es el antidepresivo, es la egonina. Esta es una investigación de la universidad con la cual hemos colaborado en La Paz, ¿no? Cuando yo he entendido esto, entonces he dicho, no, la egonina es lo que tenemos dentro de la hoja de coca. Y la cocaína es lo que hacemos con la egonina fuera de la hoja y con todos los químicos que hemos visto. Entonces ahí cambié mi discurso y ahora puedo defender con mucho fundamento, coca no es cocaína, como vino no es tampoco la uva, ¿no es cierto? O la uva no es vino. Así, muy concretamente. Este mismo slide yo lo pasé en el Instituto de Investigaciones Químicas de Caracas, cuando fui invitado allá para discutir esto. Y allá eran puros químicos, y me dijeron, oye, tú estás loco, porque este átomo de cloro solo es un transporte, es como un auto que nos permite sacar la egonina de la coca, lo pones en el auto llamado cloro y lo sacas y punto, no hay problema. Pero no es tan real, porque si el auto se quedara fuera de la boca, ok. No, pues yo me como el auto más, o sea, me como el transporte, que es el cloro. El cloro de por sí no tiene ningún problema, pero ya les he explicado, es la disolución, es la potencia 1176 veces más potente. Entonces, ahí sí hay problema. Y bueno, felizmente entre científicos algunas cosas que son claras no son discutibles y eso pasó. Porque argumentando aquí, por ejemplo, este es la sal y este es el ácido clorhídrico. Fácil de entender, de que un cambio molecular. Aquí este es la sal común que todos los días comemos en la mesa y este es el ácido clorhídrico. O sea, hay un pequeño cambio mortal. Más claro es en el agua oxigenada. En el agua oxigenada, a pesar que tiene los mismos componentes, el solo ponerle un átomo extra de oxígeno hace que esto tú no puedes tomar agua oxigenada, te matas también. Entonces, el cambio de un solo átomo cambia todo. Entonces, lo que habíamos planteado es correcto.
el pequeño cambio atómico ha generado el problema que conocemos. Bueno, problema en el sentido general, porque esto también tiene un valor altísimo. Cuando vamos al dentista y nos colocan una inyección, nos están colocando esto, porque la potencia es altísima. Claro, ahora ya no se utiliza mucho, utilizamos esto sintéticamente. Entonces eso genera otra cosa, cambio. Bueno, eso era lo más importante. Después, los alcaloides de la coca, muchas veces yo les digo a los amigos que publican cosas, los entusiastas de la coca, ponen 13 alcaloides, con un montón de nombres, globulinas y papaínas y cosas así, que un callahuaya alguna vez mal llamado en Bolivia publicó, ¿no? Pero no tiene nada que ver. Si nos metemos a hablar científicamente, tenemos nomás que ser científicos, si no, no nos meteremos. Mejor es el espíritu de la coca, punto. Pero si nos metemos a ese campo, no hay. Son 3 alcaloides nada más. Este que está en mayor cantidad, ¿no? Este mucho menos y este casi nada. Y todo solo 0,5% en toda la hoja que existe en Bolivia. No hay más. La amazónica tiene 0,3, cambio. Entonces, varios estudios han surgido de este metilbenzoilegonina, que lo vamos a ver ahora, cambio. Entonces, la metilbenzoilegonina, a través de las enzimas y todo lo que sucede dentro de un cuerpo que no vamos a estudiar ahora, termina en la egonina y la egonidina, que son los 2 últimos metabolitos activos dentro del cuerpo después de que yo como coca, cambio. Coca estoy hablando. Entonces ahí tenemos los estudios de Roxana Miranda, de la clínica Modelo, que ahora dirige Cocahuasi, ¿no? Que ha estudiado el efecto de estos a un nivel bastante profundo, cambio. Por ejemplo, han utilizado solo benzoilegonina, uno de los metabolitos, como hemos visto, metabolitos. Y ha visto que 250 miligramos por kilo intravenoso no produce efectos farmacológicos. Mientras que el clorhidrato de cocaína solo con la 10ª parte, 20 miligramos, produce taquicardia, convulsiones y muerte. Se utilizaron algunos animales lastimosamente en la experiencia cambio. La benzoilegonina y la egonina, por otro lado, en la administración intracisternal, con 1 miligramo por kilo de peso, teníamos pileroerección, sacudidas, taquipnea, chillidos en los cobayos. Mientras que 20 miligramos en mayor cantidad había efecto estimulante con la benzoilegonina. Y con la egonina es inactiva para cuando se administra por vía venosa, mientras que el clorhidrato de cocaína, mal llamado aquí, es activo por todas las vías. Entonces ahí tienen una explicación bastante concreta, bastante profunda, gracias a Miranda, que nos explica por qué tenemos los problemas que tenemos con la cocaína cambio. Estos son algunos del cambio, alguna de las bibliografías que encontramos y ratificaba los hallazgos de Miranda, cambio. Entonces, esta es una experiencia muy interesante, también hecha por ella. La benzoilegonina en fracciones con la egonina, no conozco bien las dosis, vía nasal, sublingual. La gente estaba segura que hemos administrado cocaína porque les hacíamos jalar, ¿no? Pero en realidad no era cocaína, otra vez les repito, hay una diferencia. Y yo creo que este es uno de los estudios más importantes, más modernos y más profundos que se ha hecho hasta la fecha en todas partes. Teníamos incrementos, encontró ella incrementos rápidos del rango de movimiento, disminución de los signos de inflamación. Estoy hablando de las articulaciones, de las artritis estoy hablando, de los problemas articulares, que con la harina de coca mejoran. Pero esta es la prueba científica, porque se usó los componentes específicos para demostrar que se producía realmente una mejora en las personas que tenían problemas de rigidez, de falta de movimiento, de dolor articular, con este sistema, cambio. Esto solamente de pasada les voy a dar, porque alguien me pedía, oye, datos científicos, experimentos y cosas así. El Instituto Boliviano de la Altura, con los franceses, desarrollaron, en mi modo de ver, uno de los segundos, yo creo, estudios más profundos que se tiene en coca. Cambio. Entonces, aumenta la capacidad para la tolerancia al esfuerzo físico, demostrado por experimentación científica. Cambio. Menos oxígeno en el esfuerzo prolongado, comprobado también, cambio.
Estimulador de los centros respiratorios, lo que sabíamos, sirve para el soroche, pero ahora comprobado científicamente, cambia. Dilatador de los bronquios, más oxígeno, cambio. La liberación y regulación de la insulina para la diabetes, comprobado científicamente, cambia. La disminución de la viscosidad sanguínea, cambio. No influye en el consumo de nutrientes, que es la acusación central de Naciones Unidas contra la coca, por si acaso, es de que al quitar hambre produce desnutrición, al desnutrirse produce flojera y al ser flojo produce pobreza. Así resumido, ese es el dictamen de Naciones Unidas por la que se ha prohibido la coca, conste. Por eso se incluyó esto, de que no influye. El aculicador que llegado la hora de comer deja su aculico como yo y va a comer perfectamente, cambio. No se puede sobredosificar, por razones obvias, cambio. Esto, un experimento muy cruel, les pusieron a estos monos electrodos en el centro del placer y les enseñaron a presionar una palanquita y tenían orgasmos químicos. No dejaron de hacerlo hasta morirse, o sea, se murieron de felicidad, cambio. Y no es raro, ¿no? Actualmente, les decía, somos vendedores de las transnacionales, actualmente el KH3 es la procaína, que es la cocaína de plástico, la cocaína sintética, que se la vende así, es uno de los 50 medicamentos más vendidos de la historia, cambio. Ahí está, la parte sexual, el hombre viejo con la joven, que funciona mejor con KH3, cambio. La procaína es un derivado del petróleo, cambio. Cocahuasi. Ahí están las direcciones, todo. La directora Roxana Miranda, la investigadora que ha hecho de sus estudios, colaborando con ella, estamos también nosotros. Muchas gracias. Una más. Museo de la Coca también en Bolivia, de la cual soy fundador, ahora ya no ando por allá, pero nosotros lo fundamos. Muchísimas gracias. Ahora tenemos al doctor Raúl Mideros Morales, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, de Ecuador. Bueno, un privilegio el compartir esta mesa con John y Jorge. Veo que en el caso de Ecuador, igual que el de Perú y el de Bolivia, hay instituciones muy parecidas. Esta conversación de hoy la he titulado La importancia de lo sagrado a través del universo simbólico y ritual de los saberes ancestrales. Quiero un poco introducir algunos elementos del porqué de este título. Mi trabajo en la Universidad Andina Simón Bolívar durante más de 20 años y el trabajo de partero de 2 décadas, me permitió tomar atención de algunas de mis limitaciones como médico, de algunas de las destrezas, de las escasas destrezas que tenía para dar importancia a lo sagrado. El mundo de la medicina me había llevado a la ciencia, me había llevado al conocimiento memorístico, me había llevado a desarrollar una apetencia por el consumo. Esto que Jorge menciona, el consumo es un síntoma. Sí, el consumo de lo que está escrito, y mucho de lo que está escrito no necesariamente tiene validez, legitimidad, ni siquiera científica. A estas alturas, muchos de los estudiosos, muchas de las personas que han hecho una revisión de eso que se publica inclusive en revistas indexadas, dan cuenta de cuánto de lo que se ha publicado inclusive con carácter científico no tiene validez. Entonces, lo sagrado, tanto en la academia cuanto
en la atención del parto tiene, desde mi perspectiva, no solo vigencia, sino una justificación, una importancia de orden instrumental, pero sobre todo de perspectiva humana. Y menciono que es el universo simbólico y ritual de los saberes ancestrales porque ha sido no solo a través de la academia, no solo a través del estudio, la lectura, el ensayo, el error, sino también de seguir atento, de tener una escucha clara, de tener la posibilidad de maestros y maestras que me han permitido, a través de su gesto, a través del seguimiento que he podido hacer de su arte, de su oficio, el darme cuenta que en el orden de lo simbólico y el orden de lo ritual tiene mucho que ver para que la eficacia en el acompañamiento terapéutico, en el acompañamiento humano, en mi caso en el oficio de partero, pueda tener un feliz desenlace. Es por esto que me permito ahora hablar de esta importancia de lo sagrado a través del universo simbólico y ritual de los saberes ancestrales. ¿Y qué más saber ancestral? Aquí desde hoy en la mañana se ha estado mencionando que la sagrada hoja de coca. Somos lo que pensamos. Todo el mundo surge de nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos hacemos el mundo. Lo dijo ya hace muchos años, hace miles de años, Buda. ¿Y qué piensa? Pregunto yo. ¿Qué está pensando la gente? ¿Qué es lo que he encontrado en este caminar, tanto en la academia cuanto en el acompañamiento a mujeres con o sin pareja? Y vale la pena recordar que más vale solo que mal acompañada. ¿Qué están pensando? ¿Qué piensa la gente? ¿A qué dirige habitualmente sus pensamientos la gente? Y haciendo mención a lo que yo he constatado durante estos años en la universidad, tanto en el trabajo de coordinación docente cuanto de investigación, en el acompañamiento, yo diría en el acolite a las mujeres gestantes en su decisión de dar a luz fuera del sistema médico, en contra de la voluntad de la política pública en el Ecuador, que como lo menciona y lo dijo también John, hay mucha declaración en la Constitución ecuatoriana, hay mucha declaración, mucho papel, muchas palabras escritas en papel, pero el papel aguanta todo. Y tal como en Perú, en el Ecuador también, sí, hay una declaración tanto constitucional cuanto de política pública de interculturalidad, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, cuando en el 2008, a finales del 2008, tuve la oportunidad de liderar el equipo para la reformulación de la política de salud sexual y reproductiva y poder poner tanto en esa política cuanto en los instrumentos técnicos para aplicarla en atención materno-infantil. Durante esos meses de trabajo tuve la oportunidad, de volver a encontrarme con mis maestros, médicos obstetras, colegas enfermeras, obstetrices, matronas, personal de salud y también parteras, parteros, los que llaman empíricos. Y muchos de estas mamas y taitas y muchos de estos técnicos se abrieron a la posibilidad de que el parto vertical, una simplificación de lo que en mi opinión es el parto en libre posición,